¿Listo? La clase de hoy, chico, es una clase que va a dar la doctora Viviana Berea. Es sobre examen físico. Me pareció importante como puntapié inicial, digamos, a las actividades prácticas que vamos a tener, que ustedes tengan por lo menos un bagaje teórico sobre la parte práctica, cómo se examina, digamos, a un niño. Entonces me pareció importante empezar este cuatrimestre y de paso las actividades prácticas con esta clase de la doctora Berea. Desde esa observación cuidadosa del niño, de la postura, de la actitud, de la relación que tienen los segmentos corporales y de la respuesta del médico, es el puntapié inicial para comenzar el examen físico. Como había dicho anteriormente, ya sea la entrada de un consultorio, ya sea en el internado o en cualquier centro de salud cuando uno tome contacto con el niño. El orden como vamos a realizar el examen físico, generalmente las van a dictar las distintas reacciones que tiene este niño, ¿no? Y va a depender de la edad, tanto si es un lactante como si es un niño en edad escolar. No es lo mismo tener o hacer el examen físico a un lactante, y de eso lactante tenemos que tener en cuenta que el lactante tiene desde los 29 días hasta los 2 años, o a un escolar. Lactante menor que va desde el año hasta los 2 años, y el lactante mayor que sería a partir del año hasta los 2 años, que cada uno tiene sus características. Y otra forma de examen físico es el neonato, que es desde el nacimiento hasta los 28 días. Si el lactante, comenzando por el lactante, es tranquilo y se establece un buen vínculo, se lo puede observar en la camilla. Muchas veces, como se puede, vamos a examinar a este chiquito. Otras veces se los examina en los brazos de la mamá o del papá. Eso va a disminuir muchas veces la angustia, la irritabilidad que lo estamos sometiendo a este bebé, ¿no? Y el examen generalmente es desde los pies hacia la cabeza. Eso en cuanto al lactante. Y en los escolares, muchas veces se les explica qué le vamos a realizar tanto al niño como a los papás, ¿no? Y le vamos a ir quitando la ropa, puede ser muchas veces en partes, descubrimos las zonas que le vamos a ir observando o explorando, y le vamos a ir viendo las reacciones que tiene este niño, sobre todo el pudor que va a tener. Cuando vamos revisándolo, vamos conversando, vamos buscando las distintas tácticas para ver cómo se puede ir aproximando y establecer de esa manera un vínculo, ¿no? Otra cosa que quiero destacar es la observación en el examen físico a un niño sano, que es diferente a lo que es un niño enfermo. También tenemos que contar con la serenidad de los padres, que esto es clave, porque si tenemos padres irritables, ponen muchas veces más irritables al chiquito, y no es lo mismo tener un papá tranquilo, que va a tener la paciencia suficiente para que se establezca ese vínculo, a tener un padre ansioso que muchas veces descontrola más al chico, ¿no? Otra de las cosas que tengo que tener en cuenta en este primer contacto, digamos, es las zonas dolorosas o las zonas que van a ser más complicadas, como la cavidad oral, los oídos. Muchas veces los dejamos para el último a esas zonas, o las zonas pudorosas, que pueden ser la zona anogenital, que es, hay que explicarle en esos casos qué le vamos a explorar, tanto sea en los chicos
varones, que se les examine el prepucio, los testículos, que son muy reacios a que los examinemos, sobre todo cuando se van poniendo púberes, que les da mucha vergüenza, y cuando son más chicos, por ahí no quieren que los toquemos. Y en las nenas también. Les da mucha vergüenza, entonces, bueno, hay que explicarle, hay que buscar las distintas tácticas para ir explorando esas zonas. Y otra de las cosas que hay que establecer es el vínculo, básicamente es el vínculo del médico con los padres. Una vez que se establece ese vínculo del niño y sobre todo de los padres con el médico, la revisación o el examen físico se torna mucho más ameno y muchas veces es mucho más rápido por ese vínculo y el conocimiento que tiene uno sobre el paciente. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Usted está pasando las diapositivas o sigue en la primera? No, yo seguí en la misma, di Ah, una listo. apertura de todo lo que es el examen físico. No he pasado nada. Bueno, Vivi, ¿está claro hasta acá? sí, quería hacerte un aporte muy bueno a eso que decías vos, que hay que ir explicándole todo, de acuerdo a la edad del niño, por supuesto. Y yo hago este ejercicio siempre, los que hemos tenido algún pacientito no vidente, que por supuesto que hay que explicarle mucho más detalladamente, pero en todos hay que hacer esto que muy bien decías vos, de ir explicándoles como para que se vayan relajando y pueda ser un poco más fácil el examen físico, ¿no? Pero Y otra cosa, si me permiten agregar, también tenemos papás sordos. Por lo tanto, deberíamos usar una escafandra sin el barbijo, ¿no es cierto?, para que ellos puedan vernos los labios, y porque muchos de ellos leen o se comunican a través de señas o a través de la lectura labial. Entonces, si ustedes tienen o un paciente y los papás sordos, tendrían que, digo sordos porque Sí, no les yo gusta. tengo una paciente que es sorda, la mamá, y Claro, realmente hay que... y no les gusta que le digan sordo mudo porque ellos sí hablan algo. Sí. Entonces, por eso digo sordo solamente. Pero bueno, hay que ponerse la escafandra, sacarse el barbijo para que ellos puedan verte los labios y hablarle, obviamente, pausado, despacio, con paciencia. Eso es muy bueno el aporte también de Horacio en el caso de los papás no videntes o del niño no vidente. Sí, yo en estos momentos que estamos en la pandemia es sobre todo el barbijo. Yo hace poco tiempo recibí un bebé de una mamá sorda. Bueno, ahora estamos en pandemia, pero si no, cuando no estamos en pandemia también hay que hablarles de frente para que ellos nos vean, como hablamos para que nos lean la boca, ¿no? Claro. Sí, eso es importante. Me pasó 2 veces que no me lo habían dicho y bueno, entonces después por ahí uno lo tiene que naturalizar a este tema porque no tiene por qué ser de otra manera. Y bueno, Claro. también es esto de establecer, básicamente, quiero que les quede claro, y es lo que yo siempre les digo a los chicos en el consultorio, es este vínculo, es estas horas que uno tiene que tardar en el conocimiento de los padres, más de todo de los padres, porque una vez que establece uno con el vínculo con los papás, la revisación y el tratamiento del niño es distinto, porque muchas veces yo digo, me quedo ronca, ayer le decía a los chicos, porque uno tiene que hablar y buscarle las vueltas y las tácticas para hacer un examen físico y llegar a un diagnóstico, o sobre todo cuando uno hace el crecimiento y desarrollo,
los bebés más chiquitos, los papás vienen con la listita de las preguntas que uno Claro. va a responder. Y bueno, es todo cuestión de horas de hablar y de explicar y de establecer esto, ¿no? Que una vez Así es. que Así uno es. establece el vínculo con los papás, la cosa es totalmente distinta, el papá ya se tranquiliza y a posteriori también el chico va haciendo lo mismo, ¿no? Bueno, con esto que yo vuelvo a repetir y lo repito constantemente, uno ya al abrir la puerta, si estamos en el consultorio, vamos a empezar a evaluarlo al niño, tanto al niño como a la familia. Bueno, continuando con esto, vamos a empezar con el aspecto general, ¿sí? Repitiendo también lo que venimos diciendo, el aspecto general de un niño nos dice mucho. ¿Por qué? Porque ya nos habla del estado de salud o el estado de enfermedad. ¿Estamos? Con la posibilidad de mirarlo nos aporta una rica información, ¿sí? A lo que vamos a observar a posteriori. Muchas veces cuando tienen dolores, hasta la mitad de la etapa escolar aproximadamente, no se disimula el dolor, como un estado, como tampoco el estado de ánimo, de modo que la observación en esa primera instancia y en los brazos de la madre, comienza en los brazos de la madre o, como les digo, o en la camilla. Vamos a pasar por distintos pasos. Uno, comenzando el aspecto general, es el estado del sensorio, ¿sí? El estado del sensorio, chicos, están viendo la diapositiva, ¿no? De aspecto general. ¿La pasé? Sí, Vivi. Sí. Bueno, primero vamos a ver el estado del sensorio en el aspecto general. Las alteraciones del sensorio nos indican enfermedad. Pueden indicar toxemias, pueden indicar meningitis, infecciones graves, traumas. Y el estar alterado, este sensorio, se va a ver afectada la capacidad de reconocimiento de él, del entorno cognitivo, y también puede afectar el nivel de conciencia. Ese nivel de conciencia puede estar afectado en distintos grados. Desde un delirio, puede estar con letargia, obnubilado, y pasar hasta el coma, ¿sí? Otro es la actitud. La actitud va a depender o no del médico que conoce. Una actitud irritativa de rechazo, lo que venimos hablando, o una actitud de llanto, si padece algún dolor, alguna contractura, aumento de la irritabilidad cuando tienen los chicos al movilizarlo, las deprivaciones psicosociales, las observamos una actitud de abandono, de modo que en la actitud y el estado del sensorio ya vemos cómo cómo lo vamos observando el chico. Es la observación, básicamente, en este aspecto general. Luego tenemos la sensación de la enfermedad, la alerta. La alerta es muy importante. Si está dolorido, nos puede dar una sensación de enfermedad. Muchas veces las caritas que están rubicundas, enrojecidas, hay que pensar que tienen fiebre. El colorido cianótico, un chico que tiene un abdomen globuloso también nos va dando detalles para ir informando y formando el posible diagnóstico del niño. Pasando luego, después vemos el estado nutricional, que es sumamente importante, porque acá vamos a ver el peso, la talla y el perímetro cefálico en los lactantes, ¿no? Sí,
¿te puedo aportar una cosita? Sí, ustedes váyanme parando, yo voy siguiendo y bueno, y vamos a ir aportando, por eso les dije que lo que quieran, ustedes me paran. No, una cuestión sumamente práctica. Muy bueno lo que vos decís, el vínculo con los papás, para que el niño esté relajado y demás. Irles contando lo que le va a ir pasando al niño de acuerdo a las edades. Es muy importante tener en cuenta esto de las edades, porque no es lo mismo revisar a un niñito de 3 o 4 meses o un lactante de 3 o 4 meses, y cuando llega entre los 10 meses y el año y medio, que el niño va a ofrecer una resistencia muy importante en el consultorio. Esta resistencia hay que explicarle a los papás que es normal, que es común, que va a llorar, que se va a resistir al examen, que se va a querer tirar de la camilla si se quiere, buscar los brazos de nuevo de los padres se ponen nerviosos porque el chico llora mucho. Y ahí yo quería aportar que hay que explicarles esto a los padres, que esto es común, porque ver a un niño de 1 año acostado en la camilla con la vista fija hacia el techo, que no se resiste al examen físico. Yo me acuerdo de las palabras de un maestro que tuve que me decía que hay que abrir bien el ojo en esta situación, porque sí, son los alertas. Claro, puede pasar en estas situaciones 2 cosas, decía este profe muy viejo. Que el niño esté grave, con una enfermedad grave, que no se resiste al examen físico, y la otra, decía él, que sea un niño manoseado. Él quería decir criado por muchas manos, que le da lo mismo al niño que lo vista y lo desvista cualquiera, que lo lleve cualquiera, que lo traiga cualquiera. Y generalmente, la verdad que no se equivocaba con estas indicaciones este viejo. Me parece importante esto que decías vos, Vivi, sí, de la relación con los papás y de explicarles todo lo que va a ir pasando, porque son distintas etapas durante el examen físico que los niños, por más que los primeros meses estaban entregados en la camilla y tenían sonrisa social y se relajaban y uno los podía revisar bien, pasan a una etapa de lucha arriba de la camilla, que a veces no los podemos ni tocar, los tenemos que revisar a UPA de la madre, y son cuestiones a tener en cuenta y que las vamos a ir pasando en el crecimiento y desarrollo del chico, y está bueno ir explicándole a los papás, está bueno vivir. Y algunos, Horacio, agresivos, hasta patadas voladoras nos tiran. Sí, sí, obvio. Por eso, si eso no sucede, son alertas. Exacto, muy bueno. Que debemos tener en cuenta por la sensación de esto, de la enfermedad, ¿no? Que nos puede dar una pauta de cómo está. Tal cual. Bueno, continuamos. Bueno, el estado nutricional ya lo vimos en cuanto a esto de que tenemos que ver el peso, la talla, fue un tema bastante desarrollado en crecimiento y desarrollo y también en nutrición, ¿no? Así que, y bueno, teniendo en cuenta que la desnutrición por sí sola, como habíamos hablado anteriormente, si tenemos tanto un niño con desnutrición o un niño obeso, que no hay que hablar solamente de un problema de enfermedad, sino que es pluricarencial y es un problema psicosocial, ¿no? Eso en cuanto al estado de nutrición, que no me voy a explayar porque ya lo hemos estado desarrollando. Otra de las cosas que es importante es el examen del pañal, teniendo en cuanto al aspecto general en los lactantes. El examen de pañal nos puede dar pautas de enfermedades, tanto las orinas fuertes, porque hay que pensar en infecciones urinarias, patologías renales, alteraciones del medio interno. La mamá viene y nos dice que tiene una orina muy fuerte, con distintos colores. Es muy común, tanto cuando nacen a los 2 o 3 días, que te hagan un llamado por teléfono o que vengan al consultorio desesperado con que tiene unas manchitas rojas, que orinó sangre. Esos son uratos que quedan
y que ellos lo eliminan en la orina. No es sangre, son uratos, que quedan como concentraciones de uratos, y eso asusta muchísimo a los papás. Por eso digo, el examen del pañal es importante. Tanto, otra de las cosas es la zona del pañal, las dermatitis. Eso nos puede demostrar tanto enfermedades como estados de abandono, estados de falta de limpieza, faltas de cuidados. Las dermatitis del pañal pueden ser por enfermedades como pueden ser la alergia a las proteínas de la leche, las alteraciones de la lactosa, que nos pueden dar importantes diarreas o deposiciones muy ácidas, y eso puede dar dermatitis. Pero también nos pueden dar por falta de higiene, falta de cuidado del bebé. O sea que la observación de la zona del pañal es importante. También las heces, las formas como tienen las heces, si son diarreas, si son muy duras, si los distintos coloridos que pueden tener las heces, eso también nos da una pauta de cómo puede ser, si hay enfermedades o no. ¿Estamos? Porque muchas veces las heces ácidas queman todo lo que es la piel del lactante en la zona de contacto. Y eso puede ser atribuido a una intolerancia a la lactosa, por ejemplo. Y bueno, entonces, eso es en cuanto al aspecto general que tenemos que tener en cuenta. Si alguien quiere decir algo más, paso a la siguiente diapositiva. Sí, fíjense lo importante de lo que dice la doctora Berea, de la observación y de la inspección de la zona del pañal. Porque, por ejemplo, en estas alergias alimentarias o en estas intolerancias alimentarias que suelen ser transitorias en una hora, de hacer esta inspección ocular donde entra la comida y donde sale la comida. Todo lo que sea periorificial, en los alrededores de la boca y en los alrededores de la cola. Es importante observar eso porque nos da mucha idea de dónde puede venir el problema, ¿no? Bueno, entonces, ya vimos la observación, que es muy importante, y vimos el aspecto general de un niño. ¿Estamos? Ahora vamos a comenzar por la piel y vamos a ir posteriormente desde la cabeza hacia los pies. ¿Qué es lo que se debe observar? La piel es parte de la observación, ¿sí? Hay que observarla a la piel. Los coloridos, apenas lo vemos al niño. Ayer entró un bebé al consultorio que estaba totalmente amarillito. Apenas uno lo ve, ya se da cuenta si está histérico, si está cianótico. En los chicos más grandes, si tienen la ausencia de pigmentación, como puede ser el vitiligo, el albinismo, si hay nebus. Los nebus son muy comunes en la infancia, aparecen generalmente al mes, que son las frutillitas que muchas veces se los ve, y van a desaparecer con el correr de los años, alrededor de los 8 o 9 años. Que pueden estar en la cabeza, muchas veces los vemos en la cabeza, en el cuello, o en distintas partes del cuerpo. También vemos en la piel petequias, equimosis, que estos pueden ser signos de riesgo, porque pueden ser tanto enfermedades sistémicas, enfermedades, chicos, por abuso, se manifiestan las petequias, las equimosis, o pueden ser simplemente cuando el chico vomita, que es una manifestación de algo simple, de algo sencillo, pero que también asusta mucho porque les produce petequias por el esfuerzo, sobre todo en la carita. Eso en cuanto al color de la piel. Luego también podemos ver el turgor y la elasticidad, que el lugar donde se toma mejor es en el abdomen, plegando la piel. Eso se busca en los signos de deshidratación. Si el turgor está
aumentado o disminuido, que eso ya se va a dar en las clases que se den diarrea y deshidratación, se va a hablar más sobre el turgor y la elasticidad. Otra de las cosas son los edemas, que también se ven en los chicos, que pueden observarse tanto en la zona sacra como en la cara anterior de las piernas, que pueden ser manifestaciones de síndrome nefrótico, de hipoalbuminemias. Y en los ojitos, en los párpados, es muy en frecuente. Los párpados, todo sí. lo que sea parte laxa, los edemas, es donde predominan. Como dice la doctora, zona sacra, pero se observa de verlo nomás, vos ves que los ojitos están hinchados, inclusive los padres te dicen, miren los ojitos cómo los tiene hinchados. Y después en la parte del escroto, en el caso de los muchachitos. También en los nefróticos se ve los edemas en los párpados, en los testículos, realmente, sí. Sí, sí. Bueno, también podemos ver tipos de lesiones cicatrizales, lesiones lesiones en evolución, que esto también nos demuestra varias cosas, porque pueden ser como simplemente porque han tenido cirugías o lesiones por algún traumatismo, como también puede ser atribuido a maltrato, a falta de cuidado del niño, que eso es muy importante tener en cuenta siempre en en las lesiones. Se ven muchas lesiones, por ejemplo, de quemaduras, que hay que ver con qué entorno se cuenta en estos casos, cómo es la relación con los padres, porque eso nos puede manifestar muchas cosas, el tipo de lesiones que tienen en la piel. Hay que ver qué es. Vuelvo a repetir, no es lo mismo una lesión por una cirugía o porque ha tenido un trauma, a lesiones que son bastante inespecíficas. Hay que ahondar en esas cosas. Otra de las cosas que hay que ver, que esto ya es más patológico, en la zona de los glúteos, hay pliegues que denuncian que hay pérdida de peso, ¿no? Las enfermedades celíacas, se ven las famosas nalgas de tabaquera, cuando el niño ha perdido mucho peso, quedan colgajos en la parte de los pliegues del glúteo. La desnutrición, son todas causas que van a denunciar pérdida de peso. Bueno, eso en cuanto a la piel en general. Observar, lo voy a recalcar porque creo que el examen físico es básicamente observación. Creo que estarán de acuerdo el resto de los profes conmigo. Sí, por supuesto. Inclusive cuando uno va ingresando a la sala de espera y por ahí va haciendo diagnóstico, ¿no? Porque si vos ves unas lesiones típicas de varicela, vos de solo verlo ya sabés que es eso. Sí, sí. Y como dijiste vos ayer, de solo ver un niñito que estaba ictérico, que estaba amarillito, ya más o menos sabés. Y nos va orientando a distintas patologías. Sí, muy importante. La inspección es fundamental. Sí. Y a medida que uno va entablando relación con los padres, va interrogando, va haciendo la historia clínica, va observando al niño y también va haciendo deducciones diagnósticas, ¿no? Diagnósticos diferenciales. Sí. Andrea, ¿querías decir algo? Sí, la otra que me parecía importante que decías vos del contexto y del cuidado, que sobre todo el contexto donde vive el nene, por ahí te da mucha pauta de lo que puede llegar a tener. Sí, porque por ahí no es lo mismo un nene que vive en una casa y con todas las cosas que necesita, sí, el confort, a un nene que por ahí le faltan un montón de cosas, y bueno, y de ahí también sale el diagnóstico, digamos. Sí. Y el cuidado del nene también te habla de por ahí, de lo que puede llegar a tener. No es lo mismo un nene que por ahí llega limpito y todo cuidadito, a un nene que por ahí llega en otras condiciones.
Sí. Tanto en cuanto a de privaciones que puede tener, como también, Exacto. vuelvo a decir, este tema de la piel, esto se ve muchísimo, sobre todo en los centros periféricos o en el hospital, sobre todo. No hay que, hoy por hoy no hay que dejar tampoco en la parte privada, porque, ¿Sí? pero sí lesiones por maltrato, por este tema de quemaduras, se han visto muchas petequias, chicos apretados, moretones, hematomas por maltrato. Esto hay que tener mucho cuidado porque nos puede dar como tanto para una enfermedad, en el caso de los hematomas, porque un niño que tiene muchos hematomas hay que abrir el ojo. Puede ser una enfermedad. Hace un tiempo nosotros en el hospital tuvimos un chico con hemofilia y bueno, eran múltiples hematomas. Entonces, ¿por qué tienen tantos hematomas? ¿Está enfermo? ¿Está maltratado? El tema de la piel hay que tener mucho cuidado y observar, porque la piel nos da un parámetro de cómo está ese chico, tanto en todo, tanto en salud como en enfermedad. Exacto. Bueno, continuando, la piel, luego se toma el pulso. La frecuencia del pulso puede obtenerse en cualquier pulso periférico, pero no es la misma en las distintas etapas del desarrollo, ¿sí? En un recién nacido o en un lactante, podemos tomarlo tanto en el femoral, generalmente se toma en los lactantes, también se puede tomar en la carótida, pero la mayoría es en los femorales. Una característica que hay que tener en cuenta es la ausencia de pulso femoral, que es de las patologías de las coartaciones aórticas, tienen ausencia de pulso femoral. Es muy importante tomar los pulsos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el llanto acelera la frecuencia cardíaca, que disminuye con el sueño y se eleva con las temperaturas. Un chico que está con taquicardia, siempre hay que pensar, lo primero que hay que pensar, que está empezando o tiene temperatura. En cuanto a las distintas etapas, la frecuencia del pulso, como bien dije, no es igual en un recién nacido como un niño a partir de los 3 años. En el recién nacido va de 120 a 140 aproximadamente, en el lactante de 8 a 120, y a partir de los 3 años van de 70 a 100 latidos por minuto. Bueno. La frecuencia una acotación por ahí para aclarar sobre la frecuencia. Vayan agregando porque por ahí se me pasan cosas que quiero, así que vayan acotando. Escucha, Vivi, como para acotar ahí, en la frecuencia cardíaca, muchas veces los nenes tienen una frecuencia cardíaca acelerada, pero por el solo hecho de que están nerviosos por el examen físico, por el contexto, porque están llorando, porque tienen miedo, y por ahí no significa que tenga una taquicardia. Entonces por ahí hay que saber diferenciar esa taquicardia, digamos, de normal a de que por ahí está nervioso el nene. Sí. Dos cosas simples. Una es lo que dice Andrea, que va a estar aumentado con el llanto. Un chico que llora, no hay parámetro para decir si tiene taquicardia o no, porque llora intensamente. Y otra es la elevación con la temperatura. Son dos cosas que hay que tener en cuenta siempre. O está un chico comenzando, muchas veces cuando está por comenzar a hacer temperatura ya se eleva la frecuencia del pulso y sobre todo si está llorando hay que dejarlo, tranquilizarlo y después tener en cuenta la frecuencia cardíaca. Sí, mira, otra cuestión que me pasó anoche con una paciente adolescente que está cursando un COVID asintomática, pero con mucho estado de ansiedad, y ahora todo el mundo en su casa tiene un oxímetro. Entonces la madre me pasaba la foto a cada rato de los 120 de frecuencia cardíaca que tenía la hija. Entonces,
conociéndola de toda la vida, porque la recibí en el momento del parto, ella tiene 16 años, y sabiendo de su ansiedad y demás. Entonces, bueno, ¿cuál fue la recomendación para que no salieran corriendo un servicio de guardia de COVID y demás? Nada, que la controlara durante el sueño, y durante el sueño bajaba la normalidad. Claro. Esto muestra estos estados de ansiedad y de miedo que hay ahora con toda esta cuestión del COVID, que son todas cosas a tener en cuenta, como decía Andrea y Viviana, que pensar en la angustia, en el miedo, en todos los estados de ánimo que pueden alterar la frecuencia cardíaca, ¿no? Bueno, continuando con esta frecuencia, de la misma manera la frecuencia respiratoria, ¿sí? Uh-huh. La frecuencia respiratoria también la determinamos observando los movimientos del tórax, abdominales o torácico, o auscultando el tórax, pero también tienen que estar tranquilos, ¿sí? Porque no es lo mismo un chico que llora intensamente, tampoco se puede tomar y tener en cuenta lo que es un parámetro de la frecuencia respiratoria. Esto también va disminuyendo con la edad, como la frecuencia cardíaca, y no es lo mismo la frecuencia respiratoria en un recién nacido que en el escolar y lactante. En cuanto al recién nacido, va de 30 a 80, el lactante y preescolar de 20 a 40, y en los escolares y adolescentes ya va de 15 a 25 aproximadamente, lo normal. Bueno. En cuanto a la cabeza del chiquito, la cabeza hay que observar la forma, simetría o defectos de la cabeza, palpar el tamaño y la tensión que tienen las fontanelas, ¿sí? La fontanela anterior hay que tener en cuenta que tiene aproximadamente 2,5 centímetros, que se va a cerrar entre los 12 a 18 meses, puede ser. La posterior entre los 2 o 3 meses. Que el llanto la tensa y que desaparece con la tranquilidad. Ustedes van viendo que todo depende de cómo vamos a observar el niño. Que básicamente tiene que estar tranquilo, que por ahí nos cuesta muchísimo esto, pero cambia todo, en el niño cambia todo, cambia si está llorando o si está tranquilo. Entonces hay que tratar de tranquilizarlo, sea como sea, porque si no, no podemos evaluarlo correctamente. Y si no, muchas veces yo cuando están tan histéricos, le digo a la mamá, si no es por realmente una patología, le digo, mira mamá, así no podemos, porque muchas veces se genera un enguerramiento en el consultorio con tratar de tranquilizarlo, que el chico no quiere, no se puede evaluar ni la cardíaca, ni la respiratoria, ni el chico, ni te abre la boca, si es problema de garganta, o sea, que hay que tranquilizarlo sí o sí, y si no, dejarlo y volverlo a revisar más tarde. Bueno, continuando, dicho esto, continuando con lo que es la cabeza, hay que tener en cuenta los perímetros cefálicos. Los perímetros cefálicos aumentados nos pueden manifestar tumores, hidrocefalias, y tanto así, y la cabeza pequeña también nos pueden manifestar los cierres precoces de las suturas, pueden manifestar trastornos del desarrollo. Entonces, muy importante durante los 2 primeros años tener muy presente el control de circunferencia craneana, cómo va creciendo más o menos. También la distribución del pelo muchas veces nos dan manifestaciones genéticas de cómo se inserta, ¿no? La distribución, la cantidad de pelo, también pueden ser manifestaciones endocrinológicas o genéticas también.
Bueno, otra de las cosas que, siguiendo con esto de la observación, es la cara, la cabeza y la cara. Es una de las zonas más ricas que digamos que tenemos en la semiología pediátrica. Eso nos va a definir el estado de salud, tanto en el lactante como en el preescolar. Nos define básicamente el estado de salud. Si sonríe, si tenemos un niño apático. La cara expresa patología o expresa bienestar. ¿Estamos? No es lo mismo un chiquito que entra al consultorio con una carita sonriente y feliz y rosadito a un chico apático y pálido. Y una carita hundida, enflaquecida, con sus ojitos hundidos, nos da rasgos de enfermedad. O en todo caso también hay manifestaciones de síndromes, alteraciones cromosómicas, hay rasgos típicos que se observan en los ojos, en la boca, que pueden ser atribuidos a alteraciones cromosómicas. También las enfermedades agudas nos dan expresiones en la cara, la rubicundez, que es lo que dije al principio, el colorido de la piel. Un chico que está rubicundo puede ser que esté comenzando una fiebre, puede ser que tenga petequias. Las petequias muchas veces pueden ser o enfermedades infecciosas o atribuido a un simple vómito, que todo eso se observa en la cara. También podemos ver un colorido cianótico, que está el chico con dificultad respiratoria, tiene un problema cardíaco, tiene cianosis peribucal, está histérico, tiene un problema de hígado, tiene en los recién nacidos una ictericia del recién nacido. Vuelvo a repetir, es una de las zonas más ricas que se pueden observar y es lo primero que uno va a ver, la carita de los chicos. ¿Sí? Y las petequias también pueden aparecer cuando el chico tose, un chico que tose exactamente. por la noche, también por ahí aparecen. Sí, exactamente. Tanto los vómitos, que son cosas muy simples, los vómitos muchas veces consultan los papás, está lleno de petequias, y uno empieza a indagar, o estuvo tosiendo toda la noche, y súmale eso, vomitó, porque muchas veces cuando tosen tanto vomitan, entonces el chico está lleno de petequias en la cara. Eso asusta muchísimo a los papás y vienen desesperados a la consulta porque está lleno de todas esas manchitas en la piel. La constipación también lo puede hacer. Claro, todo lo que genere maniobra de Valsalva, digamos, muy bien. Es factible de encontrar petequias. En estos días que aparecen las laringitis con los cambios de temperatura y humedad, se ven muchas petequias en la carita. Sí, sí. Empiezan a toser con la famosa tos de perro. Sí, sí, porque hacen mucho esfuerzo y es algo simple, pero vuelvo a repetir, se asustan mucho los papás cuando tienen estas petequias en la carita. Por eso vuelvo a decir, es muy rica en semiología, porque se ven muchas cosas de diferentes maneras, pero se ven en la cara. Bueno, y sobre todo ahora en invierno, que lo único que uno ve es la carita, ¿no? Bueno, esto en la cara. Ahora ya vimos cabeza, la cara, los ojos, viendo dentro de la cara, los ojos, en los recién nacidos que buscan los reflejos, y el ojo con todas sus estructuras anexas que nos van a dar distintas manifestaciones. En cuanto a los reflejos, hoy por hoy se pueden hacer en el consultorio y también se los manda para hacer todo lo que es los screening de fondo de ojo en los recién nacidos, ¿no? Y en cuanto al ojo, con todas sus estructuras anexas, podemos ver las órbitas, los párpados, que también los párpados, si tenemos un niño con una ptosis palpebral, muchas veces por manía del recién nacido, en el parto, pueden ser atribuidas a lesiones neurológicas.
También cuando uno ve los ojos hay que ver los chicos que tienen epicanto, muchas veces son atribuidos, y la mayoría de las veces, a síndromes de Down. Los músculos extrínsecos, que son atribuidos a, muchas veces tenemos el estrabismo, hay que observar eso en los ojos, tanto el estrabismo como el nistagmo, las conjuntivas, si están inflamadas, los chicos que tienen tapados los lagrimales, las obstrucciones de los lagrimales, tienen siempre secreciones. También hay que tener en cuenta que las obstrucciones del lagrimal desaparecen con el correr de los meses, pueden ser hasta el año, pero generalmente desaparecen en término medio 4 o 5 meses. Yo tuve mi hijo que tuvo hasta los 9 meses con el lagrimal tapado porque tenía sumamente tapado. También hay que ver las córneas, si están turbias, pueden ser atribuidas a glaucoma. Los párpados, ¿cómo están? Muchas veces tenemos muy inflamados los párpados o párpados hinchados. Que vuelvo a lo que dijo el doctor Salazar, los edemas de párpados hay que observarlos porque pueden ser atribuidos a patologías, como pueden ser conjuntivitis, manifestaciones de conjuntivitis, de los párpados, las lesiones por celulitis también. Bueno. Sí, sí. Una cosa que lo he visto, no con cierta frecuencia, por suerte, pero lo he visto, son los ojos grandes, los ojos que la madre dice, qué lindos ojos que tiene mi niño, y en realidad es una buftalmía, ojo con eso, ¿no es cierto? Un agrandamiento del globo ocular producto de un glaucoma, ¿no? O sea, Negro, voy a buscar un poquito de agua y continúo. Sí, esto de la buftalmía que no es exoftalmía. Exoftalmía es cuando el depósito de grasa detrás del globo ocular, y buftalmía viene de búfalo, de búfalo, ojo grande, producto del agrandamiento del globo ocular. Eso tiene que hacernos pensar, digamos, cuando la madre dice, mire qué lindos ojos, qué grandes los ojos que tiene, qué sé. Y además de eso, del agrandamiento del ojo, es la epífora, o sea, el lagrimeo. Entonces, ante estas dos situaciones, uno tiene que mandarlo, obviamente, al especialista para que le tome la atención y hacer, digamos, una búsqueda etiológica y un tratamiento, por supuesto, ¿no? Bueno, del reflejo rojo creo que ya algo dijo, ¿no es cierto? ¿Cómo se busca el reflejo rojo? A través del... a través de... Un momento que se me está... No sé qué pasó acá. Se está agotando la batería, no sé si de la Bibi o la tuya, Negro. No, mía, ya la conecté. Ah, yo estaba No. viendo todas Ahí las conexiones. Ahí está. Sí, sí, no, ahí la conecté. Espero que no se me corte, pero la tenía bien cargada, pero bueno, es larga. Bueno, estoy de nuevo. ¿Dónde quedaron? Siguieron hablando de los ojos. En el reflejo rojo. Bueno, vamos a continuar siempre en la cara, también los oídos y la posición y las anormalidades del pabellón de la oreja, la implantación de las orejas. Bueno, todo va sugiriendo distintos tipos de patologías, ¿no? Las orejas bajas pueden sugerir digenesias renales, síndromes genéticos, los mamelones preauriculares también pueden estar relacionados con distintas anomalías, muchas veces renales. Eso en cuanto a las orejas. En cuanto a los oídos, también hay que ver si vienen con dolor de oído, si puede ser una otitis externa o una otitis media. Observación con otoscopio. La luz brillante, o cuando uno pone la luz brillante del otoscopio,
y el color del tímpano nos dice si puede haber una otitis o no. En cuanto a las otitis purulentas o las otitis medias, que son bien cerosas, cambia el color del tímpano. Y bueno, y las otitis externas se observan básicamente por movimientos del pabellón de la oreja, les da mucho dolor. Cuando uno presiona, sobre todo a nivel del oído, la zona preauricular también les da mucho dolor. Esas son manifestaciones de las otitis externas, que no tienen nada que ver con lo que es la otitis media, digamos. Cuando uno pone el estetoscopio, generalmente no se ve la misma manifestación que en la otitis externa, que la otitis media. Esos son en cuanto al oído, pero eso ya es más de patología, ¿no? Sí, no olvidarse que en el recién nacido le pedimos otoemisiones acústicas, exactamente. Esto se pide para control junto con el fondo de ojos. Bueno. Y perdón, otra cosita muy importante que lo que vos decías con respecto a la observación. Con una simple observación y viendo y asociando, por ejemplo, el tema de los mamelones preauriculares, la implantación baja de las orejas, lo que hablaba recién de la piel, con una simple asociación y conociendo un poco el origen embriológico de las distintas partes corporales, uno hace asociaciones con lo que puede llegar a diagnosticar algún tipo de patología, como decía la doctora. Asociando esto, ¿por qué relacionaba el tema de los riñones con las orejas? Porque embriológicamente se están desarrollando en un mismo momento, lo mismo que el tema de la piel con el sistema nervioso central. Por eso es importante el tema de la observación. Bueno, lo mismo la nariz. En cuanto a la nariz, hay que observar la forma, hay que observar el tabique, cómo está, porque puede ser atribuido, las desviaciones, por ejemplo, del tabique de la nariz, puede ser o un simple traumatismo, o las desviaciones que se hacen en forma congénita o con el desarrollo, que eso trae muchas veces obstrucciones, malas respiraciones, hemorragia. Entonces hay que observar tanto por fuera como por dentro, hay que levantar la nariz y con luz observar el interior de la nariz, porque, como bien les decía, las desviaciones del tabique, las deformidades del tabique muchas veces hacen que respire mal el chico. Las hemorragias, las secreciones que se ven en la nariz, los cuerpos extraños, muchas veces cuando tienen cuerpos extraños en la nariz dan un olor fétido impresionante. Entonces, las secreciones purulentas, sobre todo de unilateral, hay que pensar siempre en cuerpos extraños. Entonces, la observación del interior de la nariz es importante. Igual que las mucosas nasales. Normalmente son de un color rosado, y en de las alergias, aunque no es fácil verlo, pero son más claritas. Bueno, otra de las cosas, siguiendo con la cara, es la boca. Bueno, en cuanto a la boca, quizás es la parte más resistida que tiene el niño y debe realizarse con mucha calma. La boca se examina de atrás hacia adelante y de adentro hacia afuera. En este caso podemos ver, por observación simple, como si la observamos de adelante hacia atrás, podemos verle los dientes, las erupciones, si están erupcionando los dientes, cuando son a partir de los 6 meses. También hay veces que se erupcionan antes, los chicos pueden ser 3, 4 meses, ya están erupcionando los dientes. Ver las formas de la lengua, la movilidad de la lengua. Eso en cuanto a lo normal, ¿no? Porque luego después podemos tener, si viene por alguna anormalidad
o bien por algún dolor, hay que observar porque en la lengua se pueden ver vesículas, se pueden ver distintas manifestaciones de virosis, las macroglosias en distintos síndromes, por ejemplo, en el síndrome de Down hay macroglosia. También hay que ver el paladar, cómo está, las úvulas, el paladar blando y el paladar duro, que también cuando hay patologías se concentran también, hay vesículas, hay ampollas en esas zonas, cambian de color, puede haber petequias, rubicundez, enrojecimiento, todo eso en las anginas, en la faringitis, cambian de color esas zonas. Las paredes posteriores de la faringe también atribuido a este tipo de patología. Me faltó de decirle las encías. Las encías pueden estar muy enrojecidas. En los chicos que tienen gingivitis, se enrojecen y sangran las encías. Y volviendo hacia atrás, hay que ver también la voz que tienen en la boca. La voz pueden ser por las disfonías crónicas, pueden ser o por una laringitis, la laringomalacia también te hace un estridor importante. Otra de las cosas es si el niño babea o no. Los babeos muchas veces son atribuidos a las adenoides. Los chicos que tienen adenoides y respiran en forma bucal en la noche, babean mucho. También el babeo puede ser síntoma o manifestaciones de alguna alteración neurológica. Los chicos que tienen problemas neurológicos generalmente son babeadores. Y bueno, eso más o menos en lo que es la boca. ¿Estamos? Desde adelante hacia atrás, todo lo que hay que observar. No sé si dicen alguno de los profes algo más. Sí, déjame hacerte Sí. una acotación. En la boca también hay que ver por ahí el estado de los dientes, Sí. que por ahí a lo mejor uno abre para mirar si está con una angina o no, y le encontrás que tiene un montón de caries. De caries. Y por ahí, bueno, ahí salta como que habla de su alimentación y aparte del cuidado de esos dientes, y bueno, y enviar obviamente al dentista a ese nene, que Sí. por ahí el nene no fue por eso, fue por una angina. Uh-huh. Claro. Y Muy la otra cuestión que, como Son las dice... oportunidades que se toman para hacer otra evaluación, ¿no? Exacto, Claro. exacto. Y otra cosa, como decía Vivi al principio, el examen de la boca y de la garganta es lo que más molesta y habitualmente lo dejamos para el último, ¿no? Uh-huh. Sí, porque eso ya también es la parte que más resisten, y la mayoría de las veces hay que estar entre 2 o 3 teniendo los chicos para que nos dejen ver la garganta. No es fácil mirar las gargantas, tenés que ya tener mucha práctica y mucha rapidez para ver las gargantas de los chicos. Bueno, terminando un poco con qué es la cabeza y boca, vamos a pasar al cuello. También el cuello se examina de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. En el cuello podemos ver distintas estructuras palpables, como pueden ser tumoraciones, agrandamientos de ganglios o no. Hay chicos que se palpan ganglios y los papás consultan reiteradas veces porque tienen ganglio. En realidad el ganglio, si tiene más de 1 centímetro, es duro, pétreo, es cuando tenemos que empezar a pensar en alguna patología. Si no, muchas veces son ganglios que se palpan siempre y no es atribuido a ninguna patología. Eso es lo que más se ve en el cuello. Sobre todo los chicos flaquitos, que se notan mucho los ganglios y todo lo que alguna tumoración, por más chiquita que sea, se consulta mucho sobre eso. Entonces hay que tener en cuenta el tamaño de los ganglios, si son móviles, si son duros, si son pétreos.
que esos son, y obviamente si está muy aumento de tamaño ya es una manifestación que va a alertar, ¿no? Pero muchas veces tenemos anginas, algún flemón, alguna carie, como dijo Andrea, los chicos que tienen mal estado en la boca, están con muchos gangliecitos muchas veces por producto de la inflamación. Y no necesariamente el ganglio está muy grande, sino que está aumentado de tamaño por ese cuadro infeccioso, inflamatorio que tiene. Y bueno, si encontramos ganglios aumentados de tamaño, también tenemos que empezar a ver si está cercano la inflamación o el cuadro que le va a manifestar el aumento del ganglio, o bien alguna enfermedad sistémica, alguna enfermedad obviamente maligna, o en contacto con animales, contacto con o alguna enfermedad infecciosa que va a aumentar el tamaño de los ganglios. En el cuello se ve mucho lo que es ganglios. También podemos ver, causa muy frecuente, que lo vemos en los chicos recién nacidos, son las tortícolis. Tanto las tortícolis fisiológicas, que es por mala posición, cuando el chico duerme siempre del mismo costado, como las tortícolis que pueden venir por lesiones, sobre todo los chicos en los trabajos de parto pueden tener tortícolis de este tipo. Entonces, estas son las cosas que hay que ver. También se pueden ver masas quísticas, los chicos que tienen los quistes tiroglosos en la parte anterior se pueden ver aumento de masas quísticas, sobre todo a nivel de la línea media. El tiroides no siempre es palpable, sobre todo en los chicos. Otra cosa que hay que tener en cuenta es flexionar el cuello, tanto para patologías más severas como pueden ser las meningitis, como para ver la movilidad del cuello, sobre todo a este nivel cervical, ¿no? Bueno, todo eso... Sí. Perdón, Vivi, el quiste tirogloso que mencionaste, el tumor benigno más frecuente en los chicos, ¿no? Sí, que eso es una masa quística que se ubica a nivel central y que se puede observar a nivel de la línea media. Bueno, otra de las cosas, siguiendo con los ganglios, en cuanto a los ganglios, yo le di muchas bolillas, digamos, acá en el cuello, porque es lo que más se consulta y lo que más se observa son los ganglios en el cuello. Pero también ganglios podemos tener en distintos lugares, a nivel inguinal, a nivel supraclavicular, a nivel axilar, y bueno, y estos occipitales posteriores, submandibulares, bueno, ganglios en la cabeza hay en varias regiones, ¿no? Que también depende si son palpables, si son duros, si son móviles, si son dolorosos, y sobre todo en las localizaciones, hay localizaciones que tienen mayor riesgo para determinadas patologías, sobre todo de tipo maligna. Eso en cuanto a los ganglios de todo el cuerpo que hay que ir palpando. Si encontramos un ganglio a nivel cervical, ya tenemos que seguir con la recorrida de todos los ganglios para ver si no hay en otras zonas, porque muchas veces encontramos un ganglio aumentado en tamaño en el cuello y después vamos y tenemos en la ingle o tenemos en las axilas, y bueno, ya hay que empezar a hablar de una enfermedad sistémica, ¿no? Bueno, en el tórax, siguiendo para abajo, tenemos que observar la forma del tórax, la simetría. Chicos, ¿me están escuchando ustedes? Voy a parar un rato. Sí, Sí, profe. Sí, profe. Porque es bastante tedioso, digo, no Estaba lo muy escuché atento. para nada. ¿Están atentos? Bueno. Bueno, en cuanto al tórax, si quieren hacer algunas preguntas, me cortan, espero que les esté siendo clara con las cosas que vamos aportando.
En cuanto al tórax, hay que ver la forma y la simetría de los dos hemitórax, tanto por delante como por detrás. El esternón y las uniones condrocostales, ¿sí? En cuanto al esternón, podemos ver el esternón que se tiende a unir, en los esternones que se llaman en quilla, en forma, hay chicos que tienen esternón muy pronunciado hacia adentro, digamos, que se llama, que es no, unos chicos que son para adentro u otros para afuera, tanto para adentro como para afuera. El pectus excavatum para adentro y el pectus carinatum para afuera. Para afuera. Estábamos ahí, negro. No se me había trabado los pectus. El carinatum para afuera, el pecho de paloma que se llama. Exactamente. Y el de adentro, el excavatum, el pecho de zapatero. Exactamente. Muy bien. Porque se me habían enredado los o toras en quilla y toras de zapatero. Apareció el doctor Layún. Hace rato que te estoy escuchando, querida. Ya nos vamos a empezar a pelear. Pero estás hablando tan bien que no hace falta que colabores. Ay, bueno. ¿No me escucharon hablar por la tele? Sí, te estás haciendo popular vos. Bueno, ¿qué más? Bueno, en cuanto al tórax, hay que tener en cuenta que en los lactantes, el tórax del lactante puede estar acompañado con el abdomen hipotónico que tienen. Otra de las cosas son las uniones condrocostales. Hay patologías que habíamos estado viendo, por ejemplo, el raquitismo, que están las uniones condrocostales aumentadas en los chicos desnutridos, o por déficit de vitamina D, ¿no? Bueno, también en el tórax podemos ver que la respiración es predominantemente abdominal hasta alrededor de los 6 años y luego después se vuelve torácica. Estamos en los chicos que tienen aumentada la frecuencia respiratoria por distintas patologías, vemos este tórax que está, que se le ve la respiración fundamentalmente abdominal y cambios en el tórax, ¿tá? Cuando se los ve con intercostal, el tiraje intercostal, supraesternal o bien subcostal. Todo eso se ve en el tórax. Bueno, en mamas, también que están en el tórax, es muy común ver las mamas hipertrofiadas al nacer, ¿sí? Estas desaparecen alrededor de los 6 meses y vuelven a aumentar a nivel de la pubertad, tanto en los chicos como en las nenas como en los nenes, alrededor de los 12 años. El desarrollo generalmente en forma asimétrica, sobre todo en los varones, es una consulta muy frecuente que nos vienen con mucho dolor, muy asustados los varones, porque tienen el aumento generalmente de una mama, que les da como una sensación de ardor, que cuando uno les palpa y les pasa la mano, es así una sensación de que les hace, dice que como de quemazón, de ardor. Eso desaparece con el tiempo en los varones, y bueno, en las niñas continúan. Cuando están aumentando de tamaño en los distintos estadios de Turner, van creciendo y van siendo más doloridas. También podemos ver las mamas supernumerarias que están en la línea, generalmente esas mamas supernumerarias se ubican a lo largo de la línea mamaria, ¿sí? Son como pequeños
pequeñas como sería tumoraciones que se ubican en la línea mamaria y son mamas supernumerarias. Desde la zona axilar para abajo pueden aparecer. Profe, ¿Sí? no entendí a qué se debe este ardor que mencionaban las mamas masculinas. ¿Querés que les explique, Vivi? Sí, dale, dale. Esto se llama mamelón retroareolar, se produce atrás del pezón, hay como una bolita, como una induración, y que se da generalmente entre los 7 y los 11 años, por una cuestión de fijación de elementos secundarios en la prepubertad. Hay receptores hormonales, tanto en los varones como en las niñas, por eso se produce en ambos sexos. Y esta sensación de ardor y quemazón se da porque el pezón se suele vertir un poquito, y como es una zona tan sensible, cualquier golpecito, cualquier roce con una prenda un poquito más áspera les produce esta sensación. Pero es totalmente benigno y suele demorar por ahí un par de meses y se suele solucionar solito. Es como que da una sensibilidad al tacto, ¿no? Exacto. Sensibilidad táctil. Y esto, básicamente, todo lo que dice Horacio, es por una cuestión hormonal, de cambios hormonales, que por eso da esa sensación así. Claro, son caracteres secundarios, y como hay receptores hormonales, tanto para hormonas masculinas como femeninas, por eso se da también en los varones y en los niños, ¿no? Uh-huh. Y que se da en un estadio, generalmente un estadio, normalmente en estadio 3 de Turner, más o menos, 2, 3, sí. ¿Querían preguntar algo? ¿Hola? No, profe, era eso. Gracias. ¿Cómo? Era eso que quería preguntar, nada más. Gracias. Sí, la evolución desaparece espontáneamente con el correr de los meses, se da como dice Horacio en esa edad y desaparece espontáneamente. Es absolutamente normal, hay que seguir controlándolo y tranquilizar a la familia de que eso va a desaparecer. Es muy frecuente, pero no pasa nada con eso. ¿Estamos? Bueno. Bueno, en cuanto a pulmones, ¿alguien quiere aportar algo sobre pulmones? No, hay que ver. En los pulmones hay que ver el tipo y frecuencia respiratoria, todo lo que es la frecuencia respiratoria, si está rápida, si hay taquipnea, porque eso va a estar asociado directamente a enfermedades respiratorias, enfermedades ya sea infecciosas, neumonías, sumales de fiebre, tanto las frecuencias respiratorias altas como las frecuencias lentas, que pueden ser producidas por depresiones respiratorias, por psicofármacos, por medicamentos. También las disneas, que van a estar asociadas a este tiraje que dije anteriormente, el tiraje intercostal, subcostal, y bueno, y también junto con el aleteo nasal que se produce por el aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? También podemos ver en todo lo que es la parte pulmonar, la cianosis, la palidez, la boca abierta, todos son signos de dificultad respiratoria y de alerta en patología respiratoria. Bueno, vibrancias audibles también. O sea, claro, empezando, es lo que quería decir, empezando desde la percusión hasta la auscultación. La auscultación, si vamos a la percusión, semiológicamente,
se percute todo el tórax desde adelante, desde arriba a abajo, parte anterior, posterior, todo lo que es la línea media de la axila. La matidez puede orientarnos hacia una alteración en el parénquima pulmonar. Después también tenemos que la auscultación, como estaba por decir Anabela, la auscultación nos puede dar roncus, nos puede dar crépitos, subcrépitos, sibilancias, son todas atribuidos a enfermedades respiratorias. Los estertores hay que tener en cuenta todo lo que es crépito, que puede ser atribuido a neumonías, los subcrepitantes pueden ser atribuidos y las sibilancias a cuadros de dificultad respiratoria, como pueden ser las bronquiolitis. Todo eso se puede ver en la parte pulmonar, ¿está? Sí, desde el punto de vista práctico, la auscultación del tórax en el niño a veces puede no ser fácil, un poquito de tiempo y dedicación con el llanto del niño, pero hay que saber que la compliance y la transmisibilidad del sonido en el tórax del niño es mucho más importante que en el adulto, así que lo que a veces puede parecer más difícil suele ser más fácil, ¿no? Porque hay toda una cuestión de que no se puede escuchar bien un niño cuando llora y demás, pero tengan en cuenta esto, que la compliance es mucho más alta, entonces los fenómenos audibles son más fáciles a veces. Horacio, continuando con lo que es pulmón, también sigamos con el tema del corazón, que pasa lo mismo. Es muy difícil, sobre todo cuando el niño llora o cuando uno está sumamente en silencio, ocultar tanto los pulmones como el corazón. Por ahí la detección de soplos, si no son soplos sumamente importantes, cuesta. Estos soplos sistólicos, inocentes que se observan, por ahí más de uno se nos pasan, porque no es fácil auscultarlo con todo este contexto. Hay que tenerlo chico muy tranquilo, muy sereno, y por ahí lleva un rato para detectar distintas cosas, sobre todo si venimos con un chico que tiene una dificultad respiratoria y vemos un chico que está con tiraje, con una frecuencia respiratoria aumentada, o un soplo de 3-4 sextos, todo es muy fácil, pero por ahí no es así, entonces hay que dedicarle tiempo, tranquilidad para ver esto. Bueno, un poco ya dije lo que quería decir del corazón, cómo se auscultan los ruidos y la detección de los soplos, que esto es importante, tanto los soplos por patología como los soplos inocentes, que son sumamente comunes en los chicos, que son soplos de baja intensidad, que muchas veces desaparecen con la madurez, son soplos que hay que seguirlos. Siempre que uno dice un soplo en los niños, los padres se ponen locos. Se ponen pálidos, digo. Sí. El soplo es una cosa que es, y la mayoría, por suerte, son soplos, como bien digo, son soplos inocentes, que hay que tener mucha seguridad para decir, tiene un soplo, porque uno dice un soplo y se vuelven locos los papás. Entonces, soplo es igual a algo grave, es así. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno dice soplo, porque muchas veces dice, tiene un soplo y el otro pediatra dice, no se lo escuchó, y entonces empiezan los papás con la duda de que si uno dudó, si tiene soplo, si no. Ese chico hay que mandarlo directo al cardiólogo pediátrico para que saque todas las dudas, porque si no te dejan vivir los papás con el soplo. Sí. Es así. Bueno, la parte cardíaca hay que tener en cuenta también, junto con la coloración de la piel, este tema de la cianosis, con los pulsos.
que veníamos diciendo, la cianosis puede ser una manifestación de algo cardíaco, los pulsos femorales, sobre todo, ya bien lo dije, son manifestaciones de la coartación aórtica, las ausencias de pulsos. También hay que ver las perfusiones periféricas, cuando un chico, ya creo que sería más en otro contexto, no viene un chico al consultorio caminando y tiene una mala perfusión periférica, ¿no? Creo que va junto con otro, pero bueno, son cosas que hay que tomar en cuenta y tener en cuenta en lo que es el corazón y todo lo que es el sistema circulatorio. Bueno, vamos a pasar a algo que es más frecuente. Antes de que pases al abdomen, me gustaría, si me permiten, hacer una acotación. También Sí. en los niños se le tiene que tomar la tensión arterial. Ah, sí, sí. La tensión arterial se puede tomar desde el recién nacido, pero bueno. Lo tengo más adelante, negro, Ah, pero perfecto. bueno. Listo. No, sí, les di, inclusive puse un cuadrito. Perfecto, dale. Bueno, bueno, en el abdomen, ya vengo diciendo, es importante observar la forma. Empezamos por la forma, si es plano, si es excavado, y la etapa, básicamente, en qué etapa del niño se observa el abdomen. Hay que tener en cuenta que las hernias diafragmáticas en el bebé que nace son abdomen plano, muchas veces excavado. Hace un tiempo, no muy lejano, el año pasado, recibí un chiquito con una hernia diafragmática no diagnosticada y realmente después que lo observamos tenía ese abdomen excavado, ¿no? O ese abdomen plano, que no era lo típico. Como no sabíamos que tenía una hernia diafragmática, nos fuimos a la parte donde el chico estaba con una dificultad respiratoria importante y bueno, y después observándolo tenía este abdomen plano porque tenía todos los órganos absolutamente en el tórax. Bueno, otra de las cosas, como es el abdomen excavado, podemos tener un abdomen distendido. Ese abdomen distendido puede ser o porque hay una alteración en la pared del abdomen, porque hay una afección del intestino, que puede ser de una acumulación simple de gases, o que puede ser organomegalias o líquidos. En cuanto a este aumento de tamaño, también pueden ser por derrame, por ascitis, o sea, ese abdomen grande o distendido atribuye a muchas patologías. Como dije, las organomegalias, tanto del hígado, tanto del vaso, los tumores, muchas veces te dan un aumento importante y el abdomen está muy distendido. Cuando uno los palpa, al margen de que ya lo vio distendido, siempre nos encontramos con alguna de estas cosas. También se lo puede auscultar al abdomen, percutir, si están aumentados o no los ruidos hidroaéreos, las obstrucciones intestinales, si hay ilio, también eso nos dan los ruidos aumentados, ruidos apagados o no. Bueno, y las palpaciones, vuelvo a repetir, también nos pueden dar aumento de órganos, podemos observar si está contracturada la pared abdominal, si hay espasmo en las musculaturas. También podemos ver la hidratación en cuanto a la piel, este tema del turgor y la elasticidad que se toma en el abdomen. Lo podemos tomar haciendo un pliegue en el abdomen al turgor y la elasticidad. También en el hígado tenemos que palpar cuidadosamente el hígado, porque el hígado cuando se aumenta de tamaño
baja, ese cuadrante superior derecho que está, aumenta tanto la consistencia como baja lo que sería en centímetros por debajo de la arcada costal. Hay que medirlo en centímetros por debajo de la arcada costal. Otra de las cosas, el vaso, si palpamos el vaso, tenemos que determinar signos de patología. Bueno, y en cuanto a los signos de pielonefritis, pueden ser los puños percusión, la sensación dolorosa tanto del abdomen como estirándonos hacia la parte posterior, ¿no? Lumbar. Bueno, creo que dije todo lo que es el abdomen, tanto en piel como la palpación, la percusión y la auscultación. No sé si tienen algo más que decir, si se me pasa. ¿Hola? No, no sí, sé si tienen algo más. No, que como dijiste vos al inicio, en los lactantes pequeños y que tienen una cierta rebeldía al examen físico, uno va haciendo el examen físico, la palpación, la percusión, la auscultación, como el paciente nos deja. Sí. Todos los pediatras conocemos las técnicas semiológicas, pero a veces no las podemos llevar a cabo, entonces tenemos que armarnos de ingenio para poder palpar, auscultar, etc. Si es un chico más grande, ya la cosa cambia, entonces ya uno se atiene a las técnicas semiológicas que ha aprendido, que le han enseñado. Sí. Bueno, en cuanto a llegando a la zona anorrectal, como bien dije al principio, creo que es una zona donde uno tiene que tener mucho cuidado cuando va a inspeccionar esta zona, tanto en los bebés como en los niños más grandes. Hay que tener mucho cuidado. Es un examen que, si bien muchas veces nos manifiesta patologías o podemos determinar muchas cosas, hay mucho de pudor en esta zona, entonces hay que tener mucho cuidado para examinarla a la zona rectoanal. En esto, si ya vamos a inspeccionar, si tenemos una manifestación que hay algo, no podemos estar constantemente viendo todos los anos de los chicos porque se nos ocurra, porque es una zona muy pudorosa. Entonces ya personalmente yo inspecciono esta zona si hay manifestaciones de algo, que pueden ser manifestaciones. Hay que ver en esta zona, cuando uno inspecciona el ano, hay que ver las posiciones, cómo están, el orificio anal, si hay inflamación, todo en esta zona, si hay dilatación, porque una manifestación que pueden darlo es el sangrado, que muchas veces el sangrado puede ser por fisuras, una simple fisura, otras veces viene por una enterorragia o una cosa así, pero muchas veces hay fisuras por constipación y que nos dan sangrado. Otra de las cosas que para mí es muy feo es los niños que son abusados, que hay que observarles el ano. Creo que es una de las cosas personalmente que más no lo puedo realizar, realmente me produce un rechazo, no sé, un sentimiento muy, muy triste para mí tener que revisar un ano por esto. Pero es una manifestación que se pueden ver fisuras, se pueden ver inflamaciones en toda esta zona. Bueno, también las hemorroides, las dilataciones, todo esto en la zona recto-anal. Bueno, continuando con otra zona que son los genitales, tanto del varón como de la mujer. Si comenzamos en la mujer, vemos en la recién nacida, podemos ver más o menos la vulva, que está muy congestiva, muy inflamada.
Los labios mayores y menores generalmente están inflamados y están engrosados. Más o menos después del parto, hasta la tercera semana de vida, se lo puede ver muy congestionado esta zona. El clítoris también muy inflamado. Puede haber un exudado blanquecino que parece flujo, pero en realidad es muco sanguinolento, que es todo por hormonas que se durante toda esta primera etapa, y también todo esta congestión, este edema que se puede dar, es por el traspaso de hormonas de la mamá a la niña. Que más o menos al tercer o cuarto día de vida puede aparecer otra cosa que es una pseudomenstruación. Las niñas pueden sangrar también por el traspaso hormonal, por deprivación hormonal, ¿no? Que también es otra cosa, como yo dije anteriormente, que aparece, como aparecen los pañales uratos, que son como manchas de sangre, la menstruación en las nenas recién nacidos los asusta muchísimo los papás, y es una consulta muy frecuente que se da porque están sangrando por la vagina. También pueden ver que generalmente no se lo ve en el recién nacido, por ahí hasta el correr de los meses no se lo observa, pero sí son las sinequias o las adherencias de los labios menores que van a tapar el meato uretral, que si no es muy importante, no se lo detecta precozmente. Otra de las cosas son los himenes imperforados, que te dan hematocolpos cuando los niños son más grandes, y que origina esto en la prepuber, un hematocolpo por falta del himen imperforado. Las vulvovaginitis muy frecuentes en las nenas, sobre todo en la etapa que comienza en el jardín, el colegio. Estos se pueden ver toda una zona muy enrojecida, que muchas veces tiene un flujo blanquecino de características que no es un olor fétido, sino que es son blanquecinos y sin color, que la mayoría de las vulvovaginitis se producen por una falta de higiene, o que las nenas se limpian mal. Muchas veces cuando van al jardín, van al colegio, las nenitas se limpian de atrás hacia adelante, se contaminan y dan vulvovaginitis. Es una causa muy frecuente. Otra de las cosas que pueden ser son los parásitos, que también te dan una irritación en todo lo que es la zona vulvar por rascado, y que dan las vulvitis. Bueno, otra de las cosas son en los varones. Si pasamos a los varones, hay que ver las bolsas escrotales y los penes. En la bolsa escrotal podemos ver líquido por hidroceles, que la mayoría son hidroceles comunicantes que con el correr de la madurez se van desapareciendo. Generalmente cuarto mes, tercer mes, van a desaparecer. Los testículos que tienen que estar en las bolsas, eso es un control muy importante, porque si el testículo queda en posición de arriba, digamos, y no descienden, hay que hacer un control, y muchas veces son quirúrgicos. Por la criptorquidia, hay que establecer que los testículos, si muchas veces van descendiendo, hay que tratar de que estén en las bolsas, cuando uno los desciende, que queden en las bolsitas, para ver que tenga los dos testículos. Otra de las cosas es el pene, que hay que ver la posición del orificio, si tienen cómo está el prepucio. La mayoría de los chicos cuando nacen tienen cerrado, eso no se toca hoy por hoy, hay que dejar que corran los meses para ver
si eso se va a ir despegando o si tiene una estrechez del prepucio, que muchas veces hoy por hoy tienen que ser quirúrgicos, porque eso no se despega. Antes se pegaban los pediatras viejos, por ahí hacían unos tirones que rompían todo, eso no se hace hoy por hoy, pero hay que controlarlo. Tanto los testículos como el pene, son las dos cosas que hay que ir controlando con el correr de los meses e inclusive hasta de los años, a ver cómo va eso. Los testículos precozmente hay que tener en cuenta que desciendan. Por esto que dije, el riesgo de la cristorquidia. Y el pene se lo va controlando para ver si va evolucionando, si se va despegando, si va a salir la cabecita afuera o no. Y también es un lugar donde hay que tener mucha paciencia, porque la mayoría de los chiquitos se resisten a ser revisados. Bueno, ¿qué otra cosa? En cuanto a la inspección, esos son como la inspección, el dolor escrotal es una urgencia quirúrgica. Cuando un chico aparece con dolor de escroto, la mayoría del escroto agudo es causa de cirugía. Por la torsión testicular. Cuando no se nos diagnostican a tiempo es pérdida del testículo. Bueno, eso en cuanto a causas, y luego cuando son más adolescentes ya vienen otro tipo de enfermedades, ¿no? Perfecto. Bueno, en cuanto a... Sí, ¿quieren decir algo más? Así tomo un poco de agua. Es larga, se ha hecho larga esta clase. Bueno, en cuanto, llegando a las extremidades, en las extremidades tenemos que ver desde el sistema vascular, los nervios, la piel, siempre la piel, los músculos, o sea, desde los arriba para abajo, digamos, vamos a ver piel, los músculos, los tendones, las articulaciones, los huesos, y el sistema vascular, como ya dije. En el sistema vascular vemos los pulsos, el relleno, la temperatura de la extremidad, el color, eso en cuanto al examen. Después tenemos que ver si tienen sensibilidad, si tiene fuerza, los reflejos, todo a nivel de las extremidades. ¿Quieren decir algo? No. Bueno, la fuerza que tiene, si tienen dolor, si tienen movilidad, si tienen pinzamiento, el dolor de la cadera, esto es una cosa muy importante y frecuente. Si les duele la cadera a los chicos, pueden ser manifestaciones de distintas patologías. Es muy común que hayan sinovitis de cadera. También podemos tener en cuenta en la movilidad de la cadera las displasias de cadera u otras enfermedades que son más frecuentes. Si estamos hablando del control, hay que tener siempre control. Hoy por hoy se hace este tema de los controles de cadera, las ecografías de cadera, generalmente son de 45 días a los 2 meses que se hacen los controles de cadera, y la movilidad que tiene esa cadera, sobre todo en los chicos, chiquitos, recién nacidos. Cuando ya aparece dolor de cadera en los chicos más grandes, ojo, porque pueden tener desde una sinovitis de cadera, que es una causa simple, hasta una artritis de cadera, que pueden causar lesiones más graves. O otros tipos de enfermedades, como el Lecter-Calvé, que son enfermedades mucho más graves. O sea, el dolor de cadera en un niño es una complicación grave, si se quiere. Igual que la pérdida de la movilidad, ¿no? Eso en cuanto a
Bueno, y también tenemos las hipermovilidades de los miembros. Los chicos que son muy laxos tienen una hipermovilidad de los miembros. También una causa común de consulta, digamos, son los dolores de miembros en los chicos, cuando son dolores de crecimiento, que eso es una causa es una consulta muy frecuente que se hace. Los dolores de crecimiento son los chicos que justamente han crecido de golpe, que hay una desproporción entre el crecimiento del músculo y el tendón con el hueso, que les produce dolor. Hay una serie de criterios para determinar cuáles son los dolores de crecimiento. Los dolores de crecimiento se dan generalmente a la noche, comienzan muchas veces, se manifiestan en las pantorrillas o en los cuádriceps y van subiendo, digamos. Después pueden tener dolores en los brazos, pero la mayoría de las veces son en los gemelos, en la zona de los gemelos o en los cuádriceps. Y son dolores que los despiertan los chicos de noche, parecen como un calambre, como un quemazón, que se pasan, que aparecen durante un periodo de tiempo y luego desaparecen, que no tienen ninguna alteración, solamente analgésico, pero hay que tener en cuenta que muchas veces hay acortamiento isquiotibial de los chicos que han crecido mucho, entonces están acortados. Esos chicos hay que hacerle muchas veces kinesioterapia para que se estiren bien y dejen de doler, porque si no tienen dolores muy intensos, que si uno no hace un buen indagatorio y determina, muchas veces se piensa cualquier cosa. Los papás también consultan porque tienen muchos dolores y eso asusta mucho. Y si uno los observa, es un niño que ha crecido mucho durante el último tiempo, se pueden dar alrededor de los 3 años, hay otro periodo de los 8 años y después los dolores en la pubertad, que son los chicos que crecen de golpe y te dan muchos dolores de crecimiento durante un tiempo. La mayoría ceden cuando hacemos este tipo hacemos fisioterapia, elongaciones para que se estiren y bueno, y con analgesia deja de doler. Esas son causas para que ustedes tengan en cuenta, muy frecuente de consulta, aparte de todo lo que ya dije. Bueno, otra cosa es la columna vertebral que se debe observar ahí puse 2 dibujitos para que tengamos en cuenta cómo se puede observar la columna. La columna debe ser derecha, hay una leve lordosis lumbar, hay que inspeccionarla y palparla la columna, desde arriba hacia abajo, desde atrás del niño, inspeccionar la altura de los omóplatos, sobre todo cuando lo hacemos descender hacia adelante, quebramos las rodillas y lo inclinamos hacia adelante. Entonces inclinamos hacia adelante y podemos ver la altura de los omóplatos, que eso es una manifestación de cómo está esa columna. Los chicos que tienen escoliosis justamente están en esa segunda figura, se lo observa cómo se eleva uno de los omóplatos, ¿no? Hay que inspeccionar esto, los omóplatos, cuando lo inclinamos al niño hacia adelante. Ese examen, sobre todo en las chicas, hay que determinar en las niñas en edad puberal, que es muy frecuente que aparezcan este tipo de escoliosis. También podemos ver a nivel sacro, podemos observar los quistes pilonidales, podemos ver acúmulos pilosos sobre el sacro, que hay que tener en cuenta por alteraciones, malformaciones de la espalda, de la columna, digo, las espinas bífidas,
en este tipo de niños, o las acumulaciones del sacro se pueden manifestar también en la columna. Pero sobre todo lo que quiero que vean es el examen que se hace en la columna vertebral en los niños, que hay que inclinarlos hacia adelante, observar para ver la altura de los omóplatos y observar desde arriba para abajo la columna, ir palpándola para que nos dé una idea de cómo está esa columna. Bueno, ya voy finalizando. Me queda el examen neurológico. No sé si quieren aportar algo más. No, Vivi, va bien, muy bien. En cuanto al examen neurológico, yo dije al principio de cómo observamos el examen neurológico. Hay que tener en cuenta la conciencia y la orientación, que eso lo vemos cuando lo comenzamos a revisar el niño, vemos ya su estado neurológico, tanto a nivel de la conciencia como si está orientado o no, ¿sí? Eso también nos da un grado de salud o de enfermedad del niño. También el estado de alerta que tiene, eso es todo parte del examen neurológico. O el estado de enfermedad, en caso de las toxemias, las meningitis, podemos ver un niño que lo vemos con una alteración del sistema neurológico. También hay que evaluar las posturas, los movimientos anormales en el examen neurológico. Hay que ver las características, si viene un chico con vómito, con cefaleas, con alteraciones de la conciencia, siempre hay que pensar en patología grave. Cuando un chico tiene alterado la conciencia, hay que pensar desde lo leve, como dije al principio, hasta lo más grave, ¿no? También signos focalizados, alteraciones visuales que también pueden ser atribuidas al examen neurológico, los cambios de memoria, las pérdidas de memoria, cambios en las personalidades, esos pueden ser atribuidos a algunas enfermedades tanto degenerativas, pueden ser indicios de determinadas enfermedades. Los chicos que comienzan de repente y que están perdidos, que tienen disbasia, eso puede ser desde algo simple, como simplemente una intoxicación farmacológica, un chico que toma los medicamentos, los que muchas veces se tomaron midazolam o le han tomado alguno de esos medicamentos, tan disbásicos, con ataxia, muchas veces comienzan con esto, con alteraciones neurológicas o síntomas neurológicos y no necesariamente son causas graves de enfermedad, pero siempre hay que tenerlas en cuenta que también pueden ser manifestaciones de enfermedades graves. Los pares craneales hay que observar, también las marchas, los chicos que tienen estas marchas cerebelosas, estas ataxias, pueden ser, vuelvo a repetir, o como una intoxicación por algún fármaco, pueden ser atribuidos, los chicos que hacen varicela, muchas veces tienen ataxia, porque hay, por la complicación neurológica que da, o cualquier virosis que puede afectar el sistema nervioso, te pueden dar alteraciones en la marcha, las irritabilidades, las hiperirritabilidades del sistema nervioso, bueno, en general son característicos de patología. Bueno, y el niño cuando desde que nace hay que tener en cuenta todo lo que es los reflejos, parte del sistema neurológico, ¿no? Que bueno, el tema de los reflejos ya se vio en esta clase que dio
el doctor Layún, que fueron todo lo que es el crecimiento y desarrollo. Eso es la primera parte de lo que sería un examen neurológico. Yo di un poquito más, a ver, pensando en un chico mayor, ¿no? Pero siempre que haya una alteración neurológica, tanto, vuelvo a repetir, conciencia, orientación, postura, movimientos, marcha, irritabilidad o el cambio de personalidad, siempre hay que pensar en algo neurológico. Acá está lo que dijo el doctor Salazar, que yo lo doy separado y un poco para que les quede. Esto, hoy por hoy hay tablas, que es de la presión sanguínea, que se hacen en, uno los percentila las tablas, pero bueno, más o menos di un bosquejo, una tabla para que tengamos en cuenta en distintas edades de los chicos, ¿no? Cómo se mide la presión sanguínea. Hay distintos manguitos de acuerdo a las edades. Los manguitos pueden ser de 1 a 5 años, el ancho del manguito tiene que ser aproximadamente de 5 o 6 centímetros. Cuando estamos de los 5 a los 10 años, 10 centímetros, y después ya 12 centímetros. De acuerdo a eso es el manguito, porque es importante para el registro de la presión sanguínea el manguito del tensiómetro. Y acá también hay que tener en cuenta si el niño llora o no, porque la presión cambia. Hay que tomarla tranquilo, esto es lo mismo que el pulso. O si lucha para cambiar de posición, que se quiere sacar el tensiómetro, esto aumenta la tensión arterial. En el recién nacido hay una presión sistólica de 100, 110 aproximadamente, de 1 a 2 años 124/70, de 3 a 12 años aproximadamente 130/86, y más de 12 años 144/90. Pero vuelvo a repetir, esto hoy por hoy hay tablas, que se hacen las tablas del percentilo. Lo que sí quiero que les quede bien claro son los tamaños de los manguitos, porque si tomamos con un manguito grande a un chico más chiquito, nos puede dar alterada las presiones arteriales, y sobre todo que hay que tomarla tranquilo, ¿está? Bueno, en cuanto a otra cosa que me quedó es la temperatura corporal, parte del examen físico, que el lugar más indicado para tomar la temperatura es la axila, que debe permanecer mínimo 5 a 10 minutos, que se lo deben dejar para tomarla en la axila, bien abajo de la axila, tranquilo, porque tampoco nos da una temperatura fidedigna, y junto con la temperatura tenemos que observar esto, cómo está la carita, que muchas veces no pensamos más por el examen físico que por la temperatura en sí, que el chico está taquicárdico, que se lo ve, uno le toca el cuerpo y está calentito. Entonces, esta temperatura, lo normal son 36,6, 36,8, eso es lo normal. Y de ahí en más, 37 para adelante ya tenemos 37,3, ya empieza con la febrícula. También se puede tomar en el recto, que se deja menos que en la zona axilar, y que la temperatura es distinta, quizás es mayor que la temperatura axilar, pero generalmente se toma en la axila. Bueno, concluyendo con todo esto, uno al terminar la consulta, ¿qué debemos tener en cuenta? Primero,
La observación, repitiendo como lo he repetido durante toda la charla, que uno pueda ir haciendo un resumen de lo que va encontrando, resumen de los hallazgos, que pueda comunicarle a los papás la opinión médica de lo que se ha observado y básicamente afianzar esto que dije, la confianza con los padres a partir de la observación, de la opinión, de si tenemos que arribar a un diagnóstico, y si no es diagnóstico, el control de crecimiento y desarrollo que le hemos hecho, estableciendo este vínculo con los papás, podemos dar una buena respuesta a lo que se encontró en la consulta a través de todo este examen físico. Nada más.